Aleluya. Daniel capítulo 9, versículos 20 en adelante hasta el 27. Cuando estén allí digan amén. Aunque hoy voy a hablar sobre ello, voy a hablar de una manera básica, no voy a ahondar demasiado en lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ya tendremos nuestro estudio exclusivo para ahondar en ello, pero este es uno de los nombres de la gran tribulación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí viene la visión de la gran revelación. Esta es una de las profecías más impactantes de toda la Biblia. Realmente es el centro de toda la profecía de las Escrituras. Y mire lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tomen asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hemos venido hablando durante algunos jueves o durante algunos servicios ya acerca de la revelación de los nombres de la gran tribulación. Y explicábamos cómo cada uno de esos nombres nos muestra un escenario tremendo. Y una cosa mientras estaba orando venía a mi corazón es la siguiente. Una de las grandes preocupaciones de los gobernantes mundiales, de las élites mundiales, de las personas que estudian el ambiente, el clima, la política, la economía mundial, todo lo relacionado con estos asuntos del mundo, una de las cosas que está llevando a muchas personas a preocuparse profundamente es el hecho de que, sin lugar a dudas, desde donde se lo vea, todo está pintando cada vez peor. Es decir, una de las cosas que más aterra a los investigadores, a los gobernantes y a las personas de influencia en cualquier esfera de la sociedad es que ellos están hablando de que cada día, algunos hablan de la Agenda 2030, 2030, otros hablan de diferentes agendas, pero cada uno de ellos apunta finalmente a que las cosas así como van, definitivamente se están poniendo cada vez un color cada vez más horroroso. Es decir, por todos lados, por todas partes, por todos los escenarios, las situaciones se ponen mal. Pero escuche bien esto, una de las cosas que ellos, incluidos incluso los
ambientalistas y los ateos y los agnósticos y gente no temerosa de Dios, los feministas, los humanistas, gente que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no respeta las cosas de Dios, ellos están también detrás de toda esa algarabía, de todo ese murmullo, de todo ese susurro y de todo ese comentario de lo que le espera a la tierra. Todos ellos hablan de cosas terribles, todos ellos hablan de cosas devastadoras que vienen, todos ellos hablan del cambio climático, todos ellos hablan de lo que le espera a la tierra en el futuro y a la humanidad en el futuro. Incluso los que hablan de buscar vida en el espacio, en las galaxias, dicen la única esperanza para esta tierra es que el ser humano a través de la exopolítica pueda encontrar un lugar donde vivir, pero fuera de este planeta, porque ya este planeta en algún momento, dicen ellos, se le terminarán los recursos, la situación se está poniendo cada vez de mal en peor, la contaminación y todo ese asunto. Pero si usted los escucha detenidamente a ellos, todos ellos hablan del futuro, pero el futuro de ellos, ya sea en la tierra o ya sea en el espacio, porque algunos hablan de que la única manera de salvar a la humanidad, usted oye a políticos y a científicos y a pseudocientíficos por igual decir, el mundo, la humanidad está a punto de su gran extinción. Esa es la palabra más popular de este tipo de personas. Estamos tratando de frenar, dicen ellos, de evitar la gran extinción global de la raza humana. Pero una de las cosas que es bien impactante a la hora de estudiar la profecía, y en especial a la hora de estudiar lo que tiene que ver con la revelación de los nombres de este tiempo tremendo del cual nos habla la Biblia, es que la Biblia no solamente nos habla con lujo de detalles, con diferentes enfoques y aspectos de lo que le espera a esta tierra y a esta humanidad, sino que también la Biblia nos habla de que el futuro de la humanidad no solo se pondrá feo y terrible y oscuro en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la humanidad y del mismo planeta en el cual nosotros habitamos, sino que la Biblia nos ha hablado de una manera muy clara que a la humanidad le espera algo peor, y es en la eternidad. Mientras ellos se enfocan al futuro, ellos se enfocan al 2030, ellos se enfocan a las agendas que ellos están hablando de lo que puede pasar con el acabose del agua, del líquido vital y de todo lo que tiene que ver con la contaminación del aire, del oxígeno, todo ese asunto. Pero ellos solo se enfocan en eso, y aún eso los tiene aterrados. Es decir, no es para menos, claro está, pero aún eso los tiene aterrados. El pensar qué será de nuestras generaciones, dicen ellos, qué le espera a nuestras futuras generaciones con el hecho de todo lo que está desarrollándose, el famoso desarrollo de la inteligencia artificial y todo lo demás que está absorbiendo a la humanidad y está haciendo del ser humano cada vez un ser mucho más manipulado, más controlado. Definitivamente ya hemos hablado acerca de que todo esto no es otra cosa que el preparar la antesala de un gobierno del cual la Biblia nos llama que es el gobierno de la bestia, un gobierno bestial, el gobierno del anticristo. Pero a la gente sin Dios realmente les preocupa, les aterra, les asusta el futuro material, el futuro físicamente hablando, el futuro del planeta. Hoy en día existe un culto diabólico llamado el ecologismo, que eso es algo que tiene un trasfondo diabólico. No es simplemente cuidemos la naturaleza y cuidemos las flores y los animalitos. No, eso tiene un trasfondo todavía más oscuro, porque esa antigua idea de los griegos y de los ancestros que hablaban de la Pachamama y de la madre tierra,
Hoy en día lo están enfocando por otro lado, por el lado del evolucionismo, porque ellos consideran que la madre de la humanidad es la naturaleza. Ella nos ha traído a existencia porque somos materia y solamente, según ellos, somos resultado de la evolución. Pero amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra que la preocupación de ellos se queda chiquita, se queda realmente en pañales, porque aunque ellos se preocupan por lo que espera a esta humanidad, ellos se preocupan solamente por el asunto físico, material, social, económico, político, gubernamental, por el ambiente, por la naturaleza, por las plantas, por todo, entre comillas, se preocupan, pero no se están preocupando por lo más importante, que es su propia naturaleza, su propia alma y su propia eternidad. No es el futuro solamente. Las profecías no solamente nos hablan del futuro de la tierra, sino de la eternidad de la humanidad. Y amado hermano, como iglesia nosotros necesitamos entender que es exactamente lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está haciendo un llamado para que como iglesia dejemos de enfocarnos en lo netamente material, en nuestro presente y escasamente en nuestro futuro, y nosotros nos demos cuenta que por mucho que vivamos los problemas suyos ahora, las cosas por las que llora ahora, las cosas por las que se desespera ahora, aún su salud, aún su problema económico, lo de ahora ya no importará ni un comino de aquí a 100 años. Porque al fin y al cabo, ese dolor que usted tiene ahora, su preocupación, sus aflicciones, que entre otras cosas hasta lo sacan del camino de Dios, lo absorben, eso no importará de aquí a 100 años. Ninguno de los que estamos aquí viviremos más de 100 años. Y no tengo que ser profeta para decirlo. Pero aún si hubiese una criaturita en el vientre de mamá, tampoco vivirá de aquí a 100 años. Así como van las cosas, ya es admirable cuando alguien llega a superar los 80. Y amados hermanos, la gente, incluidos los cristianos, están muy enfocados en lo material. Y sí, claro, están viendo noticias. Y yo que veo todo tipo de noticias me doy cuenta cómo el político, el científico, el pseudocientífico, el ambientalista, el animalista, el feminista, todos, aún los ateos, los agnósticos, los evolucionistas, los paganos, la gente que odia a Dios, odia la Biblia, no quiere nada que ver con esto, pero ellos también están aterrados por el futuro de la tierra. Están aterrados por el futuro de la materia, aterrados por el futuro de su terruño, que es el planeta. Cada vez dicen, estamos quedándonos con menos recursos, dicen ellos. Han creado discursos, han creado mensajes para controlar, para menoscabar. Te hablan de superpoblación cuando no entienden la diferencia entre superpoblación y simplemente densidad poblacional en un mismo territorio. La mayoría de gente ha optado por, en el buen sentido de la palabra, acumularse en un mismo terreno y una cantidad de terreno habitable vacío. El mundo, definitivamente, los cálculos han dicho que los 8,000 millones de habitantes de todo el planeta hasta la fecha pueden tranquilamente vivir en una parte sur de los Estados Unidos, entre Estados Unidos y en la parte norte de México. En un lugar allí pueden tranquilamente habitar los 8,000 millones de habitantes de la tierra y todo el resto quedaría vacío. Ese cuento de la superpoblación es una idea que proviene de unas tesis contrarias al destino de la humanidad, porque ellos hablan de reducir población. ¿Cómo la reducen? Aborto. ¿Cómo la reducen? Eutanasia. ¿Cómo la reducen? Suicidio. ¿Cómo la reducen? Homosexualismo, lesbianismo, infertilización de las generaciones. ¿Para qué? Para que sean mucho más controlables. Y eso genera pavor, genera miedo en las sociedades. Aún sin Dios, ellos se dan cuenta y no pueden negar en sus pronósticos que
todo lo que está pasando ahorita, los cataclismos, las cosas tremendas que están pasando, la Biblia lo ha advertido, pero aunque estamos estudiando lo que le espera a este mundo físicamente hablando en esos 7 peores años, y en especial los 3 últimos años y medio de esos 7 años, serán los peores momentos de toda la historia de la humanidad. Y en ese sentido, aunque ya la Biblia lo había dicho con anterioridad, en ese sentido no se equivoca esta gente al afirmar que las cosas se van a poner peor para la tierra, para el planeta y para todo lo demás. Pero aún así, el mensaje es incompleto porque ellos solamente se enfocan en el futuro de lo material, en el futuro de sus generaciones, en el futuro para ellos en cuanto a lo físico se refiere, pero se olvidan de que definitivamente hay un futuro más tremendo para el que no acepta la verdad de Dios, y es el futuro de la eternidad sin Dios. Amado hermano, ese es el peor destino y es lo que de verdad sí. Si les aterra lo que estaremos hablando y lo que hemos hablado sobre lo que le espera a esta humanidad en esos años de derramamiento de ira, de la gloria de Dios y de la ira de Dios aquí en la tierra, ¿cuánto más cuando la Biblia también nos habla que eso solamente es principio de dolores? ¿Cuánto más cuando la Biblia solamente eso nos dice que es simplemente un momento en la historia, que no ha habido ningún tiempo de angustia ni de dolor tan terrible como ese que viene, pero dice que no lo habrá después de ese en la tierra? Pero algo bien tremendo es que la gente que muere sin Dios entrará en un proceso de eterna desolación, eterna desesperación. Un dolor sin final. Porque algunos dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye al diablo y ya? Sería injusto, porque lo que él hizo fue algo terrible y él merece un juicio justo. Y el juicio justo merece un dolor eterno. Y lo peor que puede pasar es que usted y yo rechacemos a un Dios tan amoroso y tan bueno, tan grande y tan misericordioso. Mientras que el ser humano quiere llegar a ser Dios, solo Él se hizo hombre, algo que nadie quiere ser. Nadie quiere ir de arriba hacia abajo. El hombre quiere ir de abajo hacia arriba, pero Él, por amor a la humanidad, se hizo hombre para salvar, siendo hombre, Dios encarnado, a esta humanidad perdida. Pero aún así la gente rechaza, y algunos piensan, pero algunos incluso agnósticos y ateos dicen, pero es que es injusto. Es injusto que uno viva 50, 60, 30, 80 años y lo condenen por toda la eternidad. Sería injusto lo opuesto, que no haya un castigo por rechazar una salvación tan grande. Sería injusto todo lo opuesto, que no haya una condena por los crímenes impagables, como son el peor de los crímenes que el ser humano puede cometer, es rechazar esta salvación tan grande. Y nosotros estamos siendo convocados en este tiempo a entender que estos nombres de los que hemos estudiado de la gran tribulación solamente nos señalan o solamente nos apuntan o solamente nos hablan acerca de algún escenario de ruina, de dolor, de juicio, porque tenemos que reunir, por lo menos yo les voy a terminar hablando de 22 nombres de la gran tribulación, y al escuchar esos 22 nombres de la gran tribulación solamente estamos viendo un puntito de toda esa sumatoria de lo espantoso que será ese tiempo, que como van las cosas y como dice la profecía y como hemos estudiado en la Biblia, no queda mucho tiempo para eso. No queda mucho tiempo para eso. Y amados hermanos, nosotros debemos saber que solo en Cristo hay esperanza. Y que el Señor no solamente te da advertencia, no solamente te habla de juicio, sino que también te da una solución. Porque lo hermoso con Dios es que en la época del diluvio Dios da advertencia, juicio, pero también solución. En la época de Jonás, advertencia, juicio, pero también solución. Y en nuestra época pasa igual. Dios da advertencia, muestra su juicio, pero da una alternativa, una solución, una salida. ¿Cuántos estamos recibiendo hoy esto? Y algunos incluso
ignorantemente llegan a decir, no hace falta que la iglesia estudie esto del tema de la gran tribulación, al fin y al cabo la iglesia no va a estar, ya lo sabemos, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, entonces, ¿para qué estudiar algo por lo que no vamos a pasar? Bueno, en primer lugar, pensar así significa que la Biblia toda no tendría sentido para nosotros, porque una enorme parte de la Biblia habla de cosas futuras. Una gran parte de la escritura habla de este tiempo y si los profetas de los que ya hemos hablado, y voy a pedirle a mi esposo para que por favor me ayude indicando los nombres, haciéndole allí, y para llegar a los temas a los que vamos a tratar hoy, vamos a buscar en orden, vamos atrás, ok, más allí, ok. Cada uno de estos nombres lo dio algún hombre de Dios. Incluso los primeros los dio Dios mismo manifestado en carne, el amado Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Efesios 2:20 que todo lo que tiene que ver con el fundamento debe ser basado en profetas, apóstoles, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús habla de que ese tiempo se le llama tribulación. Jesús dice que ese tiempo se llama gran tribulación. Jesús habla de ese tiempo como la gran persecución de los santos tribulacionarios. Vamos con el cuarto nombre, eso ya los hemos estudiado. Jesús advierte también, y en este caso en Apocalipsis usa a Juan, porque el mensaje de Juan el teólogo, Juan el visionario, Juan el profeta, también apóstol, recibe esto de Jesús, dice la revelación de Jesucristo. Y él habla de que ese tiempo, este es el nombre número 4, es la matanza de muchos escogidos. Vamos con el siguiente, número 6. Ya lo vemos, ahora sí hacia allá. Ok. También vemos al profeta Jeremías. Estoy solamente haciendo un repaso. El profeta Daniel. Jeremías y Daniel dice que a ese tiempo se le llama la angustia de Jacob o de los jacobitas. La Biblia dice que a ese tiempo futuro, no muy lejano para esta tierra que viene, se le llama angustia. El profeta Moisés lo declara en Deuteronomio, el caudillo, profeta, escritor de la palabra, un hombre de Dios. Tiempo de angustia también le llama el profeta Daniel. Día de angustia le llama el profeta Sofonías. Vamos con el siguiente nombre. Número siguiente. También se le llama hora de la prueba, lo dice Juan. Hombre de Dios igualmente, le llama el día de Jehová, lo declara el profeta Isaías. Se le llama el día terrible, una vez más lo declara el profeta Isaías. Se le llama día del Señor, lo llama el profeta Amós. El apóstol y profeta de Dios Pablo en Primera Tesalonicenses. También se le llama día de tinieblas, lo dice el profeta Joel. Igualmente el Señor declara que es las tinieblas de afuera. Y todos esos nombres hablan de este tiempo terrible. Vamos con el siguiente. Muy bien, se le llama el día grande y espantoso, lo dice el profeta Joel. Se le llama la ira, lo dice el apóstol Pablo. Se le llama día de la ira de Jehová, el profeta Sofonías. Se le llama día de la ira del Cordero, lo dice Juan, el teólogo. Día de la venganza se le llama en Isaías. Y hoy vamos a estudiar estos, el número 20, 21 y 22, los últimos nombres de la gran tribulación. Ahora, si alguien me dice que no hace falta estudiar a eso, entonces yo tenía que ignorar la voz de Jesús, la voz de Isaías, la voz de Joel, la voz de Daniel, la voz de Juan, la voz de Pablo, la voz de Dios. Tendría que rechazar todo eso. Si Dios nos habla es porque Él quiere darnos advertencia. A la iglesia quiere mostrarle de dónde Dios la sacó, pero también de qué Dios la librará. Y a los perdidos quiere Dios advertirles de qué Dios quiere librarles, si ellos desean aceptarle. Y amados, hoy vamos a llegar a hablar de esos últimos 3 nombres. Uno de ellos se llama en tipología. Si usted va a Daniel capítulo 3, y vamos a analizar rápidamente en Daniel capítulo 3, encontramos un escenario, y en tipología escatológica se le conoce a ese tiempo con un nombre que probablemente no es muy común. No es muy común para muchos. Y ese nombre es, quiero que lo digan conmigo, el horno de fuego
7 veces calentado. Dígale al que está a su lado, el horno de fuego 7 veces calentado. Así se le llama, según Daniel capítulo 3, en tipología escatológica. Noten que en Daniel capítulo 3, cuando este rey Nabucodonosor, un rey malo, hace una estatua de oro para que la adoren, escuchen bien la aplicación y la analogía y lo que hay allí en tipología tan tremendo. La palabra del Señor muestra que este personaje, este rey Nabucodonosor, manda a hacer un ídolo, una ídolo terrible de oro, una estatua de oro, para que todas las naciones, pero incluidos los hebreos, se arrodillen ante esta estatua. Y si usted hace un análisis, se dará cuenta que la palabra del Señor declara que estos muchachos hebreos llamados, sus nombres originales son Ananías, Misael y Azarías, pero aquí se los presenta con nombres babilónicos como Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y es interesante que la ordenanza era que ante el sonido de la música y ante la orden del rey pagano, ellos se doblegasen delante de aquella estatua. Pero la palabra del Señor declara que estos muchachos judíos, estos muchachos hebreos, se mantuvieron firmes, aunque todos se doblegaban ante el sistema de confusión, el sistema de Babilonia. Ellos se mantenían firmes en medio de ese escenario. Tenían principios, tenían convicciones y eran tan llenos de convicción que la Biblia dice que cuando los denuncian, cuando los acusan de que ellos no se doblegan ante la estatua de Nabucodonosor, la Biblia dice que se los traen ante Nabucodonosor, quien en el versículo 13 con ira y enojo ordena que se los traigan. Al instante los traen. Y la Biblia dice que Él les habla de por qué no honran a su Dios con D minúscula, ni adoran su estatua de oro que ha levantado. Y el texto 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la música se postren y adoren la estatua? Si no la adoran, dice el texto, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta: ¿y qué Dios, con minúscula lo pregunta, será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de estos convencidos hebreos es la siguiente: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, lean conmigo si están allí en el 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, con mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pare allí. Eso no es convicción total. Ellos están diciendo, hasta allí maravilloso, ok, Él puede librarnos, pero la verdadera convicción está en las palabras que siguen. Y si no, es decir, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero noten esto. ¿Quiénes son ellos? Diga conmigo, hebreos. Diga conmigo, judíos. La iglesia no pasará por el horno de fuego 7 veces calentado, pero los hebreos, los judíos, sí pasarán por ese proceso. Pero Dios ha prometido que a ellos también los va a guardar en medio del proceso. Porque la convicción de Ananías, Misael y Azarías, me remito a los nombres judíos, a los nombres hebreos de ellos, la convicción de ellos no consistía solamente en, como lo pasa hoy en día con mucho cristiano moderno, solamente siguen a Dios si los libra. Solamente adoran a Dios si los sana, si los ayuda, si les hace algo. Ellos dicen, el Dios nuestro puede librarnos del horno de fuego 7 veces calentado, pero si no nos libra, si nos morimos allí chamuscados, achicharrados, nos morimos allí, no importa, de todos modos no nos vamos a doblegar delante de tus dioses, porque nuestras rodillas son para nuestro Dios.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y en ese orden de ideas, la aplicación tipológica, tipología es una analogía, un símbolo espiritual, pero a la vez escatológica de un tiempo profético, es que ese horno de fuego 7 veces calentado, los 7 años de tribulación y gran tribulación de Daniel capítulo 3, podemos extraer que ese horno al cual la Biblia dice entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces más? 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a estos hombres para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces ellos los fueron atados, ataron sus mantos, calzas, turbantes, vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden era apremiante, es decir, ya lo habían calentado mucho. Allí dice, lo habían calentado, como dicen, como que dice, se les había pasado la mano. Y dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y esto es importante, porque Israel entrará atado a la gran tribulación, atado por sus pensamientos, atado por su pecado, atado por su duda, atado por su endurecimiento, atado por su desobediencia a Dios, atado por su indiferencia a Dios, pero saldrá de allí liberado. Porque cuando usted analiza la historia, ellos entran atados, pero salen de allí liberados. Y amado hermano, el proceso para Israel será duro, porque ese fuego mató a los hombres del ejército de Nabucodonosor, que fueron enviados a lanzar a los 3 judíos dentro de ese horno. Pero allí, en medio de ese proceso, la Biblia dice que aunque los otros se murieron, aún los que los estaban lanzando fueron matados por la llama del fuego, la Biblia dice que cuando Nabucodonosor observa, versículo 24, se espanta, y no era para menos, y se levanta apresuradamente y dice a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, es diferente, dice, es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó y allí se dio cuenta que ese cuarto obviamente no era un hombre, sino que era Dios mismo manifestado para salvarles a ellos en medio del horno de fuego. Así que la gran tribulación es un proceso doloroso, pero de esperanza para la nación de Israel. El terror que ellos debieron haber sentido humanamente era tremendo. Pero cuando ellos, si usted leyó bien, no iban allí pensando, aunque estaban convencidos que Dios los podía librar, pero eso no pasaba todos los días. Es decir, eso no era que lanzaban a cada rato personas y siempre salían vivos de allí. Es decir, eso no era algo en lo cual ellos tenían una evidencia empírica, como hoy en día hablan. Todo lo que se puede ver, comprobar, palpar, sentir es real. Lo que no se puede ver ni comprobar científicamente no es real, tratando de negar la parte espiritual. Y definitivamente eso es lo que ha hundido a estas generaciones. Porque ellos te dicen, Dios no puede ser real porque no puede ser comprobado científicamente. ¿Quién dijo que Dios es tan insignificante como para que lo estudien en un simple laboratorio? Dios ni el universo mismo puede contener su misma gloria. ¿Cómo alguien puede tratar de decir que puede estudiarse por ahí
No, amados hermanos, hay cosas que trascienden al mundo material y físico. Y esas cosas de las cuales la Biblia le llama el mundo invisible son eternales. Y una de las cosas que ocurrió allí en ese escenario, en el horno de fuego 7 veces calentado de Daniel, es que Dios demostró a esos muchachos de Nabucodonosor, el horno 7 veces calentado allí, es que Dios le demostró a esos 3 muchachos que Dios los podía guardar. Y no solamente hizo una cantidad de escenarios allí que en diferentes mensajes usted puede aplicar varios aspectos maravillosos de eso, pero una de las cosas que me llama la atención es que ellos salen liberados de allí. Aunque iban convencidos que Dios los podía guardar, pero ellos no estaban siguiendo a Dios solo porque Dios los podía guardar. Ellos dijeron, bueno, si esta es nuestra última oportunidad para estar aquí en la tierra vivos, bueno, no importa. No vamos a discutir de este tema, no nos vamos a doblegar, así que hagan con nosotros como ustedes quieran. Esa es la generación que se necesita hoy. Una generación que tenga base sólida, principios firmes en la fe, una convicción plena. Pero mientras que la iglesia va a ser librada de ese horno de fuego 7 veces calentado, así como le pasó a Enoc, que fue librado antes del diluvio, a diferencia de Noé, que también representa a Israel, porque él pasó en medio del diluvio, y de en medio del diluvio Dios también los guardó a él y a su familia. De la misma manera ocurre aquí. Encontramos que en la época de Lot Dios saca a algunos antes del fuego, y es una forma de demostrar que hay algunos que Dios los libra antes del fuego, antes del diluvio, la iglesia arrebatada, la iglesia sacada. De la misma manera hay otros que Dios los guarda en medio del fuego, en medio del proceso, en medio del diluvio. Y en la gran tribulación es una mezcla de fuego y agua, es una mezcla de destrucción de todo tipo. Y amados hermanos, sabemos que ellos, así como saldrá Israel, ellos comenzarán haciendo pacto con el anticristo, pero terminarán siendo protegidos, según Apocalipsis 12, llevados a un lugar maravilloso y misterioso que la Biblia habla, en algún desierto, que van a ser guardados durante esa época de persecución terrible que se va a levantar contra ellos. Así que conmigo diga 7, horno de fuego 7 veces calentado. Otra aplicación, el número 21, otra aplicación es que a ese tiempo se le llaman 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas o de espigas secas. De vacas flacas y de espigas secas. Génesis capítulo 41 nos da una revelación maravillosa. Génesis capítulo 41. Recuerde que José es también un tipo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo 41, versículo 27, la Biblia dice, diga, la Biblia dice, también las 7 vacas flacas y feas. 7 vacas flacas y feas. Vamos a agregarle ahí, las 7 vacas flacas y feas. Amado hermano, eso tipificaba 7 años. Es lo mismo que ocurrirá con los 7 años de la gran tribulación. Son 7 años de vacas flacas y feas. A este mundo le esperan los 7 años de vacas flacas y dice y feas. Y sí que son feas. Y sí que son flacas. Sí que son terribles. Miren lo que dice el 27. ¿Están allí? Digan conmigo amén. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas, diga, menudas y marchitas, es decir, secas. Imagínense, aparte de pequeñitas, marchitas, aparte de menuditas, marchitas y secas. Eso es terrible. Y dice, menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Escuche esto. En el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de 7 años en el cual
la Biblia muestra, y eso ya lo estudiaremos más a fondo cuando empecemos a ahondar en ello. Todos estos son como un mensaje en cierto modo introductorio a una serie donde estudiaremos a fondo este tema. Pero habla de tiempo de escasez y hambre. Diga, escasez, vacas flacas y escasez. Y número 2, también hambre. Diga, hambruna. 7 espigas menudas y marchitas, secas. Génesis 41:27 nos habla de un sueño profético, pero en tipología algunos teólogos y escatólogos han aplicado este tiempo también de la gran tribulación, porque es lo que en la Biblia se muestra, un gran tiempo en la historia futura de la humanidad, donde habrá escasez y hambre. Esto nos habla de la necesidad y la gran hambruna mundial durante este tiempo de la gran tribulación. Todos los expertos en estadística y en estudios de lo que está pasando allá en la parte norte, en el famoso polo norte o en el polo sur, del deshielo, de lo que está sucediendo, los terrores de la humanidad, las cosas que están pasando, los incendios, los terremotos, los megaterremotos, todo eso, aún eso no es, y esto es lo que quiero mostrarle ahora, no es lo que provoca la hambruna y la escasez mundial. Es decir, las hecatombes, las sequías, el hecho de que haya muchos lugares en el mundo que están literalmente destruidos por huracanes, vientos, tempestades, terremotos, torbellinos, fenómenos naturales espantosos. Todo eso no es la razón de esencia por la cual habrá escasez y hambre, sino que la mayor razón, y quiero que se dirija a Ezequiel 16, por favor, Ezequiel capítulo 16, porque estamos aquí dando una forma de explicarlo que nos va a ayudar de una manera especial. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 en adelante. Y usted va a encontrar allí en el libro del profeta Ezequiel capítulo 16, 49 al 50 algo tremendo. Y es que esa hambre, esa escasez que habrá en esa época de 7 años de vacas flacas, de 7 años de espigas marchitas y secas, son tiempos de escasez y de hambre, causadas esa necesidad y esa hambruna mundial durante ese tiempo de la gran tribulación por algo que va más allá de las hecatombes, va más allá de los cataclismos, va más allá de los problemas climáticos. ¿Y sabe qué es? Es el mal corazón del hombre. ¿Y cómo se demuestra? Por el abuso y por el desperdicio de alimentos que habrá. Hay algunos de los restaurantes más famosos del mundo, en los países más ricos del mundo, y los de cadena, los que hemos hecho investigaciones sobre eso, nos hemos dado cuenta de lo tremendo que es eso. Hay algunos de estos restaurantes que tienen como código, como política, botar todo tipo de alimento porque las recetas son privadas, son de ellos. Y ellos no regalan a nadie. Y no cree usted que botan un plátano. Son literalmente toneladas anualmente. Algunos hicieron el cálculo solo con uno de esos restaurantes y se dieron cuenta que ese podía alimentar a una gran parte del mundo que muere de hambre. Pero ellos lo hacen de esa manera. Y el gran abuso en Ezequiel 16, 49 al 50 se condena precisamente el pecado de Sodoma, porque cuando alguien habla de Sodoma siempre piensa que esa época era solo de sodomía, de inmoralidad, pero también se condena el hecho de que abusaban y desperdiciaban de los alimentos que deben ser santificados en gratitud y en adoración a Dios. Pero ellos los abusaban y los rechazaban y los tiraban. Ezequiel 16, 49 en adelante, hasta el versículo 50. Miren lo que dice el texto sagrado. Dice de la siguiente manera: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas.
y no fortaleció la mano del afligido, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Amado, una de las cosas que más provoca la ira de Dios y en el tiempo tribulacionario es la sumatoria de toda la ira de Dios durante todas las épocas históricas, donde aún los alimentos que provienen de manera milagrosa, porque realmente el hecho de que la tierra sea fértil, de que el hombre pueda trabajar y labrar, hace parte del origen, del génesis, del principio. Dios le dio al hombre la capacidad de hacer que la tierra sea trabajada, pero de manera sobrenatural Dios le dio a la tierra la capacidad de producir alimento que sea compatible para la vida, para el sustento del ser humano. Pero a causa de eso que vemos hoy en día hay mucha gente que prefiere tirar los alimentos en lugar de darlos a alguien que los necesita. Y otros también, demostrando un mal corazón, dan un alimento dañado, podrido, sucio. Y hay gente que no se da cuenta que si usted va a dar, es bueno que dé algo que valga la pena. No importa que sea alguien que usted considera que es de la calle, usted dele algo que sea comestible. No, pero ellos ya están acostumbrados. No siga el mismo juego de gente que no tiene temor de Dios. Nosotros no podemos caer en eso. La razón por la cual Egipto también recibió esa maldición era porque pecaban de la misma forma. Sodoma pecaba de la misma forma, y el tiempo de la humanidad de la gran tribulación pecaban de la misma forma. Por eso es que el cristiano verdadero es agradecido con Dios hasta con una agüita de panela y un pancito. Usted da gloria a Dios porque dice: Señor, de lo que tú me das, gracias. Gracias por este alimento, y santifica ese alimento en oración. Y la última se le llama la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. ¿Qué implica eso? 7 años. Esa semana 70 se refiere a la última semana profética de años, 70ª semana de Daniel. 7 años divididos en 2 partes. Daniel 9:20 al 27. Si usted lo lee, le recomiendo léalo, la Nueva Biblia Viva, la traducción lenguaje actual. Dice que un rey malvado, dice que un príncipe que ha de venir, dice que el rey que vendrá, ese ser malo, hará un pacto por una semana de 7 años con el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que sucumbe al engaño. Pero al leer Daniel junto a Apocalipsis veremos que tal engaño no le durará mucho tiempo. Se dice que esta profecía es una de las profecías más descollantes. ¿Por qué? Porque comenzó antes de Cristo, y aún ahora todavía no ha terminado de cumplirse toda esta profecía. Es una de las profecías que ha abarcado ya más de 2000 años después del día que esta profecía fue dada. Y nosotros estamos viviendo en la antesala del cumplimiento de esa última semana. Una semana donde, según Daniel, se destacan varias cosas. Y yo quiero mencionarle aquí en estos últimos minutitos rápidamente lo siguiente. Es necesaria la comprensión de Daniel 9:24 al 27 para que entendamos el propósito y tiempo de la tribulación. Ya tendremos un mensaje exclusivo para ahondar en las 70 semanas de Daniel y entenderlo mejor. Aquí solamente le voy a dar algunas pautas rápidas. Este pasaje de Daniel de las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel, el pueblo, en ese texto, los judíos, la nación de Israel. Daniel 9:24 habla de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para hacer varias cosas. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número siguiente, sellar la visión. Número siguiente, la profecía y ungir al santo de los santos. Y amado hermano, esa unción realmente ocurrirá en el milenio, después del cumplimiento de esta llamada la semana última, llamada la tribulación. Dios declara que 70 semanas darán cumplimiento a estos hechos. Es importante entender que cuando se habla de 70 semanas, no se está hablando de una semana como la conocemos, de 7 días. En la Biblia se habla de semanas de días, de semanas de años. Y en este caso es una semana profética de años. Este periodo del cual Dios habla es realmente 70 septenios de años. O sea, en total 490 años proféticos.
Desde el momento en que se profetiza, se dice algo tremendo. Esto está confirmado por una porción del pasaje de Daniel en los versículos 25 y 26, donde se dice a Daniel que se quitará la vida al Mesías en exactamente 7 semanas y 62 semanas, es decir, en 69 semanas de años, comenzando con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 69 septenios de años, o sea, 483 años después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Los historiadores han confirmado que transcurrieron 483 años desde el tiempo en que fue decretada la reconstrucción de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue destruida por los babilonios, estuvieron cautivos y luego ellos regresaron de la cautividad y se da una orden para reconstruir Jerusalén. Y en ese tiempo, entre la reconstrucción de Jerusalén y la muerte del Mesías, ocurren 483 años. Pero la profecía decía que debían completarse 490 años. Y ahí es lo impresionante. La mayoría de eruditos han llegado a la conclusión de que definitivamente estos 483 años ya ocurrieron, ya pasaron y terminaron exactamente en el momento que Jesús fue muerto. De que el Mesías, el verdadero Mesías, fue muerto. Pero noten un detalle. Con los 483 años transcurridos desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, esto nos deja que hace falta un septenio, es decir, hacen falta 7 años. Si esta profecía se hubiese cumplido ya, entonces tuviese que haberse cumplido por allá 7 años después de la muerte de Jesús y definitivamente ya terminaba esta profecía. No obstante, para el cumplimiento de lo descrito en Daniel 9:24, para terminar la prevaricación, algo que no ha pasado realmente, poner fin al pecado, algo que no ha pasado todavía, y expiar todo lo que es la iniquidad a través del sacrificio de Cristo, ocurre allí, pero para traer la justicia perdurable, algo que todavía no ha ocurrido. Esto ocurrirá cuando Él le dé el golpe final al reino bestial del anticristo, del gran dragón. Allí el Señor va luego a establecer una justicia perdurable a través del milenio y luego la patria celestial. Y dice, y sellar la profecía, sellar la visión, algo que todavía no está dado porque la profecía sigue vigente, y ungir al santo de los santos como el rey Jesús que vendrá a gobernar aquí la tierra. Este periodo final de 7 años es conocido como el periodo de la tribulación, que es el tiempo cuando Dios termina de juzgar a Israel por su pecado. Daniel 9:27 da un poquito de luz también importante en otro aspecto sobre el periodo de esos 7 años de tribulación, y es que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La persona de la quien se habla en este versículo es la misma persona a quien Jesús llama la abominación desoladora, Mateo 24:15. Y en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En otras palabras, aquel personaje que hará un pacto con esta nación de Israel, con su pueblo, que va a entronarse en su santa ciudad, que va a tratar de imponerse como Dios en el templo que estará levantado para ellos para aquel entonces, será nada más y nada menos que el mismo anticristo, la bestia, la abominación desoladora. Un detalle tremendo es que Daniel 9:27 dice que la bestia hará un pacto por una semana, es decir, el pacto será por 7 años, pero la Biblia dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio dentro de la tribulación, Él romperá ese pacto, poniendo fin al sacrificio. Es decir, Él literalmente se pondrá como Dios, y es lo que siempre ha sido el deseo de este personaje. Ya hemos hablado del ascenso del anticristo al poder global. Apocalipsis 13
explica que la bestia colocará una imagen de él mismo en el templo y que demandará que el mundo lo adore. Apocalipsis 13:5 dice que esto sucederá por 42 meses, exactamente son 3 años y medio, puesto que Daniel 9:27 dice que sucederá a la mitad de la semana, y Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará esto por un periodo de 42 meses. Es fácil ver la duración total de la gran tribulación. Primero, Él hará eso a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, Él tratará de imponerse como Dios después de haber hecho un pacto largo a 7 años. No obstante, a la mitad de la semana, la Biblia dice que Él comenzará entonces otro proceso, porque obviamente la nación de Israel, cuando Él trate de ponerse como Dios, se darán cuenta que Él no es, se levantarán contra Él se levantará contra ellos. Pero algo tremendo aquí es que Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará entonces el resto del trabajo por un periodo de 42 meses. Es fácil ver que la duración total es de 84 meses, o sea, 7 años. Vemos en Daniel 7:25 algo interesante. Dice tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Ahí están los 3 años y medio que hacen un total de la primera parte de esa semana de años. También se refiere a la gran tribulación, la última mitad de los 7 años del periodo de la tribulación, cuando la abominación desoladora, la bestia, estará en el poder. En conclusión y de una manera sencilla de entender, este ser hará un pacto por 7 años con el pueblo. A la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, Él entrará en lo que el profeta Daniel y el mismo Señor Jesús le llamó la abominación desoladora. Durante esos primeros 3 años y medio habrá supuesta paz, un aparente sosiego. Pero a partir de esos 3 años y medio comienza la segunda parte de ese tiempo, de esos 7 años, al cual propiamente se le llama la gran tribulación, donde definitivamente la ira de la bestia, la ira de ese gobierno se levanta contra aquel pueblo, porque recuerden que el pueblo de Israel entrará allí a ese tiempo atado. Por eso no aceptaron al verdadero Mesías, pero sí aceptarán al falso Mesías. No creyeron en el verdadero Jesús, pero creerán en el falso Mesías. Este los manipulará, los engañará por un tiempo, pero cuando ellos se den cuenta de que hará cosas que definitivamente no concuerdan con el que ellos habían creído, ellos también se sublevan contra él, y eso hará un desatar de una persecución terrible contra ellos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12, y eso lo estudiaremos ya a fondo en los siguientes mensajes cuando lleguemos a ello, definitivamente el Señor los protegerá. Y entraron atados, pero saldrán liberados. Y amado hermano, la iglesia en esos años, dirá alguien, ¿qué estará haciendo? 7 años de bodas del Cordero, 7 años de bendición. Primero el tribunal de Cristo, recompensas, luego las bodas del Cordero en el cielo mismo, mientras que en la tierra, gran tribulación. No se equivocan en eso los que dicen que las cosas para este mundo van de mal en peor, pero el problema es que ellos solo se enfocan en lo material. Nosotros sabemos que es más que solo el mal futuro de este mundo, hay un mundo eternal. Y Dios puede librar al que acepte su evangelio para ser parte de la iglesia, no solo del futuro terrible de la gran tribulación, sino de algo peor que la gran tribulación, y es la condenación eterna. Si hay algo peor que la gran tribulación, es la condenación eterna. Porque al fin y al cabo la gran tribulación tiene un inicio y tiene un final. Pero la condenación eterna tiene un inicio, pero nunca tendrá un final. Así que, amados hermanos, vale la pena que nosotros nos metamos bajo la gracia del Cordero de Dios. Póngase en pie y dele un fuerte aplauso al nombre del Señor Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Y aquí terminamos esta noche. Señor, te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria. Te damos gloria, Señor, por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La paga de nuestra paz fue sobre Él. El juicio que debía ir sobre nosotros fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Se siente, aleluya, su gloria en este lugar.
Alguien en esta noche que le dé gracias a Él por su obra perfecta. Algo grande En la cruz, va a pasar. Él pagó el precio. Pero quien rechace aquel sacrificio no solamente puede perderse aquí en la tierra, sino perderse en la eternidad. Vale la pena, amigos y hermanos, esta noche que nos sumercamos a sus pies y le digamos: Señor, danos una nueva oportunidad y ayúdanos a valorar tu sacrificio perfecto. Se Ayúdanos a valorar tu sangre derramada. Aleluya. Oh, gloria. Yahweh. Oh, Rama, Ishamakaya, Ramasanda, Ramahaya. Alabado sea Dios. Elohim. Santo. Shaddai. A su nombre sea la gloria. Jireh. El nombre sobre todo nombre. Adonai. Es el nombre de Jesús. Se manifestará. Y a Él le damos hoy toda la gloria y la honra y la majestad por los siglos. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, Señor. Allí donde está, dile a Él, amigo o hermano, dile: Señor, ayúdame a entender esto, tu revelación, tu llamado, y aceptarlo humildemente, mostrarme ante ti. Oh, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por tu mensaje, gracias por tu evangelio, gracias. Tú nos hablas de que viene el juicio, tú nos das la advertencia, pero tú nos ofreces la solución. Yahweh. Oh, Sharamahanda Ramakende Riboshaya. Aleluya. Alguien que dé gloria a Dios esta noche en este lugar. Alguien que dé gloria a Dios en esta noche en este lugar de adoración. Adonai se manifestará.